Imagina una familia perfecta en México. Risas, viajes y amor. Pero en un paraíso de aguas termales, una esposa comete la traición más dolorosa con los hermanos de su marido. Él descubre todo y planea una venganza que la dejará sin nada, pero todo legal. ¿Qué pasa cuando el engaño se paga con justicia? Una historia de traición, giros inesperados y una lección que te dejará sin aliento. No te lo pierdas. La vida de Sofía y Carlos parecía un sueño hecho realidad en la bulliciosa Ciudad de México. Casados desde hacía 7 años, criaban a 2 hijos pequeños, Mateo de 5 y Ana de 3, con el cariño que solo una familia unida puede ofrecer. Carlos, ingeniero en una empresa de construcción, dedicaba sus fines de semana a organizar reuniones familiares. Invitaba a sus hermanos Miguel y Ricardo, ambos con sus propias familias, para asados en el parque o tardes de juegos con los niños. Esas juntadas fortalecían los lazos, y Sofía siempre se unía con entusiasmo, preparando tamales o guacamole para todos. Carlos admiraba a Sofía por su dedicación como madre y su trabajo a medio tiempo en una tienda de ropa. Ella, a su vez, valoraba cómo él equilibraba el empleo con el hogar, llegando temprano para bañar a los niños o leerles cuentos antes de dormir. Su matrimonio fluía con naturalidad, marcado por gestos simples que mantenían la chispa viva. Para celebrar su aniversario, Carlos planeó una sorpresa: un viaje en caravana a las grutas de Tolantongo, en Hidalgo. «Vamos a desconectarnos del estrés de la ciudad», le dijo un viernes por la mañana, mientras cargaba el auto con maletas y juguetes para los niños. Sofía se emocionó al instante. «¡Qué idea genial! Los niños van a flipar con las pozas termales», respondió, abrazándolo. El grupo familiar partió esa misma tarde. Carlos al volante, Sofía a su lado, y los hermanos en autos separados con sus esposas e hijos. El camino por la autopista fue alegre, con paradas para fotos y antojitos en las gasolineras. Al llegar a las grutas, el paisaje impresionó a todos. Cascadas de agua caliente, cuevas naturales y piscinas turquesas rodeadas de vegetación. Instalados en el hotel del sitio, Sofía desempacó y notó un error. Había olvidado su traje de baño de una pieza. Solo llevaba un bikini que compró en secreto para sorprender a Carlos en privado. «No pasa nada, amor. Compro uno aquí», sugirió él con una sonrisa. Pero al probárselo, Carlos frunció el ceño. El bikini era mínimo, dejando poco a la imaginación. «No me gusta que se vea tanto», murmuró, aunque cedió al ver su entusiasmo. «Usa un pareo si quieres». Al día siguiente, la familia se reunió en las pozas. Los niños chapoteaban felices, mientras los adultos charlaban. Sofía, con el bikini bajo el pareo, se sentía confiada. Quitó el pareo para entrar al agua y notó las miradas de Miguel y Ricardo. Ellos bromeaban como siempre, pero algo cambió. Toques sutiles al pasarse la cerveza, risas prolongadas. Carlos, ocupado con los niños, no lo notó. Sofía se sumergió en el agua caliente, disfrutando la atención. Por la tarde, mientras Carlos llevaba a los niños a explorar una cueva, Sofía se quedó con sus cuñados. «Hace calor, ¿no?», dijo Miguel, acercándose. Ricardo sonrió. La conversación derivó en coqueteos leves, que Sofía no rechazó. «Carlos es un gran tipo, pero a veces uno necesita aventura», susurró Miguel. Ella rió, pero no se alejó. Ese momento plantó la semilla de lo que vendría. De regreso en la ciudad, Sofía empezó a cambiar. Se inscribió en un gimnasio cerca del trabajo de Miguel, alegando querer mejorar su figura. Carlos la apoyó. «Me alegra que te cuides». Pero las visitas de sus hermanos aumentaron. «Vine a dejar unas herramientas que Carlos me prestó», decía Ricardo, quedándose horas. Sofía compraba lencería nueva,
que Carlos atribuía a un esfuerzo por reavivar la pasión. En la cama, ella era distante, pero él lo achacaba al cansancio. Una noche, Carlos encontró un mensaje en el teléfono de Sofía. Mañana en el motel de siempre. Miguel. El corazón le dio un vuelco. Investigó discretamente, revisando historiales de llamadas y ubicaciones. Descubrió que los encuentros databan de 5 años, desde antes del viaje. Los hermanos la visitaban en casa cuando él trabajaba, o en hoteles baratos. Sofía justificaba sus salidas con clases de yoga o compras con amigas. Carlos no confrontó de inmediato. Recopiló pruebas, fotos de autos estacionados cerca de casa, mensajes borrados, recuperados. Contactó a un abogado amigo para asesorarse sobre divorcio y custodia. Mientras, fingía normalidad, organizando más reuniones familiares para observar. Sofía actuaba como si nada, pero sus cuñados evitaban su mirada. En las pozas termales de Tolantongo, la tensión subió de golpe. Sofía, ya sin pareo, chapoteaba cerca de Miguel y Ricardo, mientras Carlos jugaba con los niños en una zona apartada. «¡Qué agua tan rica!», comentó ella, rozando el brazo de Miguel al pasarle una botella. Él sonrió y respondió: «Sí, pero lo mejor es la compañía». Ricardo se unió, proponiendo un juego de salpicaduras que pronto derivó en toques intencionales. Sofía no se apartó. Al contrario, rió y devolvió los gestos, sintiendo una adrenalina que no experimentaba con Carlos. Cuando Carlos regresó con los niños, todo parecía normal. Pero esa noche, en el hotel, Sofía inventó una excusa. «Voy a dar una vuelta por el río para refrescarme». Miguel y Ricardo la siguieron discretamente. En un rincón oculto entre las rocas, el coqueteo escaló a besos y caricias prohibidas. «Esto no puede pasar», murmuró Sofía al principio, pero cedió rápido. Los tres se entregaron a un encuentro apasionado, silenciando gemidos con una camiseta enrollada. Terminaron exhaustos, prometiendo que sería solo una vez. Sofía volvió al cuarto con Carlos, fingiendo cansancio por el día. De regreso en Ciudad de México, la promesa se rompió. Sofía empezó a recibir visitas de sus cuñados con pretextos absurdos. Miguel trae documentos para Carlos. O Ricardo pasa a dejar fruta del mercado. Estas visitas se prolongaban cuando Carlos salía a trabajar. Sofía se inscribió en el gimnasio donde Miguel entrenaba, alegando: «Necesito ponerme en forma para sentirme mejor». Allí, los encuentros se repetían en los vestidores o en autos estacionados cerca. Ricardo se unía a menudo, convirtiendo las tardes en sesiones clandestinas en moteles de la periferia. Carlos notó los cambios sutiles. Sofía llegaba tarde del gimnasio con excusas vagas. El tráfico en Insurgentes estaba fatal. Compraba lencería nueva en secreto, que Carlos encontraba por casualidad en el lavadero. «Es para sorprenderte», decía ella, pero en la cama actuaba distante, como cumpliendo una obligación. Las reuniones familiares se volvieron tensas. Miguel y Ricardo evitaban mirarlo directamente, mientras Sofía reía exageradamente sus chistes. Intrigado, Carlos decidió investigar. Una tarde, mientras Sofía salía con amigas, revisó su teléfono olvidado en la mesa. Encontró una app de mensajería oculta con chats borrados, pero recuperó fragmentos. «Hoy en el gym no aguanto más. Miguel». Otro: «Ven al motel de siempre. Traigo ganas. Ricardo». El estómago se le revolvió. Siguió indagando. Instaló una app de rastreo en su propio dispositivo para comparar ubicaciones. Confirmó que Sofía visitaba moteles en horarios extraños, coincidiendo con las ausencias de sus hermanos. Un giro lo dejó helado. Al profundizar en los historiales, descubrió que los mensajes databan de 5 años, antes incluso del nacimiento de Ana.
Fotos antiguas mostraban encuentros en parques y hoteles, siempre a espaldas de Carlos. Miguel y Ricardo, sus propios hermanos, habían traicionado la confianza familiar por una aventura continua. Carlos sintió náuseas, pero mantuvo la calma. Contactó a un abogado para preparar pruebas legales, grabaciones de llamadas, ubicaciones GPS y capturas de pantalla. Planeaba confrontar sin alertarlos, asegurando que el divorcio lo dejara con la custodia de los niños y sin deudas emocionales. La infidelidad se había convertido en rutina. Sofía justificaba salidas con clases de baile o reuniones de trabajo, mientras los cuñados inventaban excusas para aparecer. Carlos fingía ignorancia, organizando una última reunión familiar para observar sus interacciones. Allí, vio un roce de manos disimulado y un guiño que lo confirmó todo. La tensión escalaba. Sabía que el clímax estaba cerca, pero quería pruebas irrefutables para una venganza justa y legal. La verdad estalló una noche de viernes en la casa de Carlos y Sofía en Ciudad de México. Carlos había pasado semanas recopilando pruebas, capturas de mensajes, ubicaciones GPS que situaban a Sofía en moteles con Miguel y Ricardo, y hasta una grabación de una llamada donde ella coordinaba un encuentro. Sabía que confrontarla sería un terremoto, pero estaba listo. Esa noche, los niños dormían en casa de su madre para no presenciar lo que vendría. Carlos fingió normalidad, preparando café, mientras Sofía veía una serie en el sillón. «Tenemos que hablar», dijo él, apagando el televisor. Sofía lo miró, extrañada. «¿Qué pasa, amor? Estás raro». Carlos colocó una carpeta sobre la mesa, llena de pruebas impresas. Fotos de los autos de sus hermanos, cerca de moteles. Mensajes explícitos. Y un registro de 5 años de traiciones. «¿Explicas esto?», preguntó con voz firme pero calmada. El rostro de Sofía palideció al hojear las páginas. Intentó negarlo. «Esto es un malentendido. Son solo bromas». Pero Carlos no cedió. Reprodujo la grabación de una llamada donde ella planeaba verse con Ricardo. «No me mientas más», sentenció. Sofía rompió en llanto, pero no de arrepentimiento. «No me entiendes», sollozó. «Tú siempre estás ocupado con el trabajo, los niños. No me haces sentir deseada. Miguel y Ricardo me dan algo que tú no». Sus palabras cortaron como cuchillos, pero Carlos mantuvo la compostura. «Entonces, ¿por qué no pediste el divorcio? ¿Por qué traicionarme con mis propios hermanos?» Ella se encogió de hombros, arrogante, porque sabía que no lo aceptarías, y ellos me hacen sentir viva. El primer giro llegó cuando Carlos sacó un teléfono y mostró que estaba grabando la conversación. «Esto va para mi abogado», dijo. Sofía se puso en pie, furiosa. «No te atrevas, puedo explicarlo todo. No destruirás mi vida». Pero Carlos ya había contactado a un abogado especializado en divorcios. Presentó documentos preliminares para disolver el matrimonio y reclamó la custodia compartida de Mateo y Ana, basándose en la infidelidad como ruptura de confianza. «No solo me traicionaste a mí, sino a nuestros hijos», le espetó. Sofía intentó manipularlo, acercándose con promesas de cambio. «Podemos arreglarlo. Por los niños», susurró, tocándole el brazo. Carlos se apartó. «No hay vuelta atrás. Esto termina en la corte». Entonces, soltó el segundo giro. Había enviado copias de las pruebas a las esposas de Miguel y Ricardo, exponiendo la aventura a toda la familia. «No solo tú pagas, ellos también», dijo. Sofía se derrumbó, gritando: «Los destruirás. ¿No te importa la familia?». Carlos respondió fríamente: «Tú la destruiste primero». Esa misma noche, llamó a sus hermanos para confrontarlos por separado. Miguel
Nervioso, lo negó todo hasta que Carlos le mostró una foto suya, entrando a un motel con Sofía. Ricardo, más descarado, intentó justificarse. «No es para tanto, hermano, solo fue diversión». Carlos cortó la llamada y bloqueó sus números. Al día siguiente, presentó una denuncia civil por daño moral contra los tres, respaldada por las pruebas. La noticia corrió como pólvora en el círculo familiar y laboral. Las esposas de Miguel y Ricardo iniciaron procesos de separación y sus empresas comenzaron a investigarlos por conducta inapropiada. Sofía, desesperada, intentó contactar a Carlos con mensajes y llamadas, pero él las ignoró. Contrató a una mediadora para negociar, pero Carlos se mantuvo firme. El divorcio seguiría y la verdad saldría en el juicio. La tensión escalaba. Sofía y sus cuñados enfrentaban no solo la pérdida de sus familias, sino el desprestigio social. Carlos, mientras tanto, se preparaba para proteger a sus hijos y reconstruir su vida, asegurándose de que la justicia legal prevaleciera sin caer en venganzas personales. La confrontación marcó un antes y un después. En las semanas siguientes, el divorcio avanzó con rapidez en los tribunales de Ciudad de México. Carlos, respaldado por su abogado, presentó las pruebas de la infidelidad de Sofía, mensajes, grabaciones y registros de ubicaciones que detallaban los encuentros con Miguel y Ricardo. La denuncia civil por daño moral también prosperó, exponiendo la traición en una audiencia pública que atrajo la atención de conocidos y vecinos. Sofía, que esperaba negociar en privado, se vio acorralada. Intentó defenderse, alegando que Carlos la había descuidado emocionalmente, pero el juez desestimó sus argumentos por falta de pruebas. La sentencia otorgó a Carlos la custodia compartida de Mateo y Ana, con Sofía limitada a visitas supervisadas los fines de semana, además de una división equitativa de bienes que la dejó sin el departamento que tanto valoraba. El impacto social fue devastador para Sofía. Amigas que antes la admiraban dejaron de invitarla a reuniones. Sus publicaciones en redes sociales recibían comentarios mordaces, y su empleo en la tienda de ropa peligraba por rumores que corrían entre los clientes. Intentó acercarse a Carlos con mensajes de súplica. «Por los niños, hablemos, puedo cambiar». Pero él, inflexible, bloqueó su número y dejó la comunicación en manos de la mediadora. Un giro inesperado llegó cuando la empresa de Miguel, donde era gerente, lo despidió tras una investigación interna por conducta inapropiada que afectaba su reputación. Ricardo, que trabajaba en una constructora, enfrentó una suspensión similar. Sus esposas, indignadas, iniciaron procesos de divorcio, dejando a los hermanos sin el apoyo de sus familias. Sofía, desesperada, buscó reconciliarse con las esposas de sus cuñados, enviándoles cartas de disculpa, pero estas, dolidas, las hicieron públicas en un grupo de WhatsApp familiar, aumentando el escándalo. La madre de Carlos, una figura respetada, organizó una reunión para mediar, pero terminó apoyando a su hijo. «Lo que hiciste no solo lastimó a Carlos, sino a toda la familia», le dijo a Sofía, quien salió llorando. La presión la llevó a mudarse temporalmente con una prima en Tlalpan, alejándose del círculo social que antes frecuentaba. Mientras tanto, Carlos se enfocó en sus hijos, contrató a una niñera para las tardes y ajustó su horario laboral para estar más presente. En una acción que mostró su fortaleza, inscribió a Mateo y Ana en talleres de arte para ayudarlos a procesar los cambios, asistiendo con ellos a algunas sesiones. Allí conoció a Laura, una maestra de pintura, madre soltera, que compartía su amor por la familia y la honestidad.
Las charlas casuales en los talleres derivaron en citas discretas. Laura, enterada de la traición por rumores, lo escuchó sin juzgar. No todos traicionan, Carlos. Algunos valoramos lo que tenemos, le dijo una noche, sellando una conexión genuina. Sofía intentó un último movimiento. Visitó la casa de la madre de Carlos durante una de sus visitas supervisadas, rogándole que intercediera. Sé que la regué, pero amo a mis hijos. No quiero perderlos, sollozó. La madre, firme, respondió. Perdiste ese derecho cuando elegiste engañar. Carlos está haciendo lo correcto por Mateo y Ana. La humillación fue total. Sofía salió derrotada, enfrentando la soledad de su nueva realidad. Carlos, por su parte, avanzó. Laura se convirtió en un apoyo constante, y aunque no apresuraron la relación, su presencia trajo calma. El juicio civil culminó con una compensación económica para Carlos por el daño moral, que destinó a un fondo para los estudios de sus hijos. Miguel y Ricardo, ahora marginados, intentaron contactarlo para disculparse, pero él los ignoró, priorizando su paz. La vida de Sofía, en cambio, se desmoronaba. Sin amigos, con un empleo inestable y el peso de su arrepentimiento, empezó a entender el costo de sus decisiones. 3 años después del divorcio, la vida de Carlos florecía en Ciudad de México. Con la custodia compartida de Mateo y Ana, ahora, de 8 y 6 años, se volcó en ser un padre ejemplar. Los llevaba a la escuela, asistía a sus presentaciones de arte y organizaba tardes de tacos y películas en casa. Su relación con Laura, la maestra de pintura, se consolidó lentamente. Tras un año de citas, se mudaron juntos a un nuevo hogar, priorizando un ambiente estable para los niños. Laura, con su hija de 10 años, creó un vínculo natural con Mateo y Ana, enseñándoles a pintar y cocinar mole. Carlos, por primera vez en años, sintió que la confianza era posible. En su trabajo, recibió un ascenso a jefe de proyectos, lo que le permitió equilibrar mejor su vida laboral y familiar. Sofía, en cambio, tocó fondo. Tras perder su círculo social y su empleo en la tienda, se mudó permanentemente con su prima en Tlalpan. La compensación económica que tuvo que pagar a Carlos por el daño moral la dejó con deudas, y las visitas supervisadas con sus hijos eran su único consuelo. Pero incluso esas visitas eran tensas. Mateo, cada vez más consciente, le preguntaba por qué había hecho enojar a papá. Sofía, abrumada por la culpa, buscó ayuda. Inició terapia para enfrentar su arrepentimiento y entender sus decisiones. Allí, reconoció que su búsqueda de emoción destruyó lo que más valoraba. Como parte de su proceso, se inscribió como voluntaria en una ONG que apoyaba a familias separadas, ayudando a otras mujeres a evitar sus errores. Un giro inesperado llegó cuando Miguel y Ricardo intentaron reconciliarse con Carlos. Enviaron cartas pidiéndole perdón, alegando que la aventura fue un error impulsivo. Carlos las leyó, pero no respondió. En una reunión familiar organizada por su madre, los hermanos aparecieron sin invitación, rogando una segunda oportunidad. «Somos familia, Carlos. No nos des la espalda», dijo Miguel. Carlos, sereno, respondió: «La familia no traiciona. Ustedes eligieron su camino». Las esposas de ambos, ya divorciadas, habían rehecho sus vidas, y sus excusas no cambiaron nada. La empresa de Ricardo lo despidió definitivamente tras un escándalo adicional por malversación. Y Miguel trabajaba ahora en un empleo mal pagado, lejos de su antigua posición gerencial. Sofía, en un acto de redención, escribió una carta a Carlos, entregada por la mediadora. «No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor. Por mis hijos», decía. Admitía su traición y prometía respetar
los límites establecidos. Carlos, tras discutirlo con Laura, permitió visitas sin supervisión para Sofía, siempre que fueran en un lugar neutral y con horarios claros. No es por ti, es por Mateo y Ana, le aclaró a través de la mediadora. Sofía aceptó, agradecida, y comenzó a reconstruir un vínculo frágil con sus hijos, llevándolos al parque o a comer helados. La justicia legal había prevalecido. El divorcio y la demanda civil castigaron a los culpables sin necesidad de violencia. Sofía, Miguel y Ricardo enfrentaron las consecuencias de sus actos con pérdidas emocionales, sociales y profesionales. Carlos, por su parte, enseñó a sus hijos el valor de la lealtad y la honestidad, mostrándoles con su vida que el respeto se gana con acciones. En una tarde de domingo, mientras pintaban con Laura y su hija, Mateo le dijo: «Papi, me gusta que estés feliz». Carlos sonrió, sabiendo que había cerrado el capítulo más doloroso de su vida. La moraleja resonaba clara: la infidelidad destruye, pero la verdad y la justicia construyen. Sofía aprendió a valorar lo que perdió, mientras Carlos encontró un futuro sólido con quienes lo eligieron sin dudar. La historia, contada en un video de YouTube, cerraba con un mensaje. Si esta historia te tocó, comparte qué aprendiste en los comentarios y suscríbete para más relatos de vida real.